En efecto, amigas y amigos, Daniel Noboa tuvo una entrevista en TC Televisión que primero dijo ser en vivo y en directo, pero que luego su reloj lo delató y en realidad había sido pregrabada. Inclusive en eso nos engaña Daniel Noboa. Y habló de energía eléctrica, habló de cómo superar la crisis, de en cuánto tiempo se va a superar la crisis. Mencionó que inclusive en el 2026 se iba a superar la crisis de energía eléctrica a finales del año 2026. Así que si ustedes están considerando votar por Noboa, sépanse que a finales del 2026, como él mismo lo dijo, se superará la crisis de energía eléctrica. Y para analizar esto y más, estamos junto al ingeniero Carlos Julio Balda, quien es del Foro Politécnico, representante del Foro Politécnico, experto en energía eléctrica, a quien le damos la cordial bienvenida. Preguntándole primero, ingeniero, ¿qué le pareció la entrevista que al final de cuentas había sido pregrabada y no había sido en vivo y en directo? Ingeniero, bienvenido. Buenos días, Frank. Gracias por la invitación. Bien, yo creo que tratando de rescatar lo positivo de esa presentación, podemos decir que el presidente al fin le dio la cara al país, ¿no? Y eso es un paso, yo lo considero positivo. De allí ya se ha analizado detenidamente en estos días, en estas horas que han pasado después de eso, las distintas preguntas que le han hecho al presidente y cómo hay por ahí una noticia de Lupa Media que ha revisado las respuestas del presidente a las preguntas del entrevistador y resulta que de 7 preguntas, 5 son engañosas, una es verdadera y otra le falta contexto. Es decir, el presidente nos sigue mintiendo a los ecuatorianos. Esa es la realidad, la conclusión de esa entrevista, ¿no? Y podríamos analizar uno por uno las preguntas en todo caso, pero esa es lo que realmente se saca como conclusión de esa entrevista realizada. Al ser cuestionado, y bueno, también pudimos apreciar ese fact-check, una lástima, de 7 preguntas, 5 fueron engañosas, una sin contexto y solo una verdadera, pues bueno, ya sabemos hacia dónde ha caminado el país durante estos 11 meses de Daniel Noboa. Al ser cuestionado Daniel Noboa sobre reducir paulatinamente los cortes de energía eléctrica durante 3 semanas y si era una medida populista, Noboa aseguró que no lo fue y lo voy a citar textualmente lo que dijo. La proyección en ese momento era favorable, pero ahora el escenario es distinto. Teníamos un escenario del 70% de probabilidad. No fue una medida populista, sino algo pensado con la mayor planificación posible. Ingeniero, así se debe enfrentar la crisis de energía eléctrica, con probabilidades y no con certezas, porque digo, tenemos el INAMI, tenemos la SENACE, tenemos algunas instituciones, pero así es como se debe hacer, con una probabilidad del 70%, que dicho sea de paso, Noboa no citó ni siquiera la fuente, o quién le dijo, o si fue San Pedro, Dios, o no sé quién le dijo, ingeniero. Mire, si revisamos el día de ayer, lo que pasó con la generación, que en la mañana disminuyeron una hora de corte porque había un incremento del caudal del río Coca en la central Coca-Cola Sinclair. Resulta que si revisamos el resto del día, ya en la noche, ya prácticamente Coca-Cola Sinclair había bajado sensiblemente la producción porque eso fue una cuestión muy puntual de incremento del caudal del río
por eventos que el mismo INAMI ya los había anunciado, pero en ningún momento dijo que eso se iba a mantener en el tiempo, ¿no? Debemos recordar que ya estamos en una época seca y no podemos jugar con esas probabilidades, porque en definitiva los expertos en la materia y los asesores que tiene, entiendo que le tienen que haber dicho que la única forma de solucionar la crisis es con nueva generación. No hay otra alternativa, ¿no? Entonces, también habló de nueva generación y volvió a insistir que en diciembre se va a superar la crisis. Pero yo tengo mis serias dudas. El mismo informe de SELEC de septiembre le dice que esto se va a extender hasta marzo, por lo menos. Y él sigue prometiendo cosas que no puede cumplir. Eso es lo malo, ¿no? Entonces, yo creo que es hora de enfrentar la situación y solucionar con incorporación de nueva generación, que no va a resultar posible para este estiaje. Eso hay que tenerlo claro y debe decírselo claramente al país. Hasta el mes de marzo no se va a solucionar la crisis energética, ¿no? Peor para diciembre, ¿no? Entonces yo creo que hay que ser más realistas en estas cosas y no seguirle mintiendo al país y programarse con nueva generación para el siguiente estiaje. Que ojalá la hidrología mejore, porque para esas consideraciones de que en diciembre ya no va a haber cortes de energía, se está hablando de que la hidrología va a mejorar. Señores, es posible que llueva un poco más que lo que está lloviendo en estos momentos, pero no es que se va a solucionar la crisis. La crisis es hasta marzo. Entonces, yo creo que o lo están asesorando mal o simplemente el presidente no quiere aceptar la realidad y nos sigue mintiendo a los ecuatorianos. $1,500 megavatios para que no existan estos problemas en los próximos estiajes. Según Daniel Noboa, se invertirán $710 millones en adquisición y alquiler de energía adicional, que funcionará de noviembre a marzo del próximo año. Ingeniero, ¿es esto posible? Sería casi tiempo récord, pero, ingeniero, ¿es esto posible? Lo que pasa es que no sé si el gobierno tiene claro que cuando uno pone en un plan maestro de electrificación las fechas de una central hidroeléctrica o de una central de cualquier tipo de energía, esa fecha corresponde a la fecha de entrada en operación, no a la fecha que se está abriendo un concurso para contratar energía, ni a la fecha en que se adjudica un concurso, o la fecha en que doy el anticipo, o que ya viene un avión Hércules del exterior trayéndome una turbina. Las cosas no son así. La central, el día que empiece a operar, ese es el momento que el presidente puede decir, tenemos esta generación disponible. Eso no se tiene en estos momentos. Lo único que se tiene en estos momentos para este estiaje es una barcaza de 100 megavatios. Ojalá. Perfecto. Ingeniero, también algo que llamó bastante la atención es lo que aseguró de que cuando los técnicos le dicen que va a tener 15 horas de cortes de energía eléctrica, él se pelea con ellos, discute con ellos y que toma las decisiones por empatía. Ingeniero, ¿eso debe hacer un presidente? O sea, discutir, pelear con los técnicos que le dicen necesariamente tenemos que hacer 15 horas de cortes de energía, si no, mañana puede colapsar nuevamente Masar o puede colapsar Paute o alguna otra central hidroeléctrica, pero eso es lo que tiene que hacer un presidente, discutir con ellos para que no sean 15 horas, sino que sean 10 horas, por ejemplo.
Bueno, está bien que el presidente participe de esas opiniones y de esos criterios y se interese en entender un poco de qué se trata el mercado eléctrico ecuatoriano. Pero la realidad es que más lo que él tiene que hacer es escuchar a personas que conocen de la materia. Si no confía en los técnicos de CELEC, pues debe tener unos técnicos, debe rodearse de asesores que realmente sean expertos en la materia y escucharlos también a él, pero no venir a decir lo que ha dicho, pues. Eso no tiene sentido. O sea, el presidente, al tomar decisión de operar una central como Paute o como Mazar o como Sopladora, por debajo del límite razonablemente permitido, que son los 2.115 megavatios, y llegar a los 2.110, metiendo a las turbinas probablemente mucha sedimento, y lo que ocasiona es la destrucción de los álabes de la turbina. Y eso debería ser analizado por la Contraloría General del Estado y determinar el estado de esas turbinas una vez que se termine el estiaje, porque esas cuestiones son las que destruyen los equipos. Entonces, usted recuerda que incluso le mandó una comunicación a la ministra de Energía, claro, para que asegure la operatividad de la central. O sea, como que con una orden de decir, déjela en operación, se asegura la operatividad de la central. O sea, eso revela un desconocimiento total de las causas que puede producir una decisión de esa naturaleza. Entonces, yo creo que lo primero que tiene que hacer la Contraloría es hacer una auditoría a la central, a las 3 centrales del complejo integral Paute-Mazar, para determinar los daños que se han producido en los álabes de las turbinas. Y al respecto, y todo lo que se ha vivido en estos últimos meses, y no solo meses, sino años, porque el estiaje ya se tuvo la primera advertencia desde el año 2023. En enero nuevamente la SENACE volvió a advertir que íbamos a tener estiaje en enero, y así hemos tenido. Al respecto, Noboa también durante su entrevista manifestó que no se habían hecho los mantenimientos desde el año 2020, así lo aseguró. Dijo que desde el 2020 en el gobierno de Lenín Moreno no se hizo mantenimientos al parque termoeléctrico, Guillermo Lasso tampoco hizo los mantenimientos. Entonces, ingeniero, estamos hablando de una negligencia por parte del Estado, representado en su momento tanto por Moreno, Lasso, y bueno, también se le puede tomar responsabilidad a Noboa porque ya va 11 meses y no puede ser que al último se ponga a hacer los mantenimientos. O si se le podría culpar a Daniel Noboa, ingeniero. Bueno, mire, por fin, a nivel de presidente de la República, se ha aceptado que en realidad no se hicieron los mantenimientos, dice él, desde el año 2020. Yo diría que eso viene incluso desde el año 2018, prácticamente desde la época en que Lenín Moreno asumió la presidencia de la República. Continuó con Guillermo Lasso y continuó también en su gobierno, ¿no? Porque se sabía lo que había anteriormente. O sea, si usted asume un gobierno en el que a los días de que lo asume ya tenemos apagones, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando aquí, pues? Y el año anterior, el 2023, no tuvimos apagones porque pasamos con las completas la generación, y es muy probable que haya habido cortes digamos, que se mantuvieron con perfil bajo, pero que no se hicieron conocer a través de la prensa. Pero en el 2022 ya se sabía que teníamos un déficit de generación y estábamos operando con las completas, y aún así, incluso comprándole energía a Colombia. Entonces, si usted sabe
que está completando con una energía que está comprando y que no tiene reservas de generación, lo mínimo que tiene que hacer es investigar detenidamente eso y tomar decisiones urgentes. Esa es la actitud correcta de un presidente de un país. Entonces, los mantenimientos de todos los equipos que están allí se pudieron haber hecho de todos. Mire, en el plan maestro del 2018 se dice que la generación disponible del país en megavatios efectivos, no en instalados, sino en efectivos, eran 7.117 megavatios, de los cuales 1.958 megavatios correspondían a la generación térmica. 1.958. Eso está en el plan del 2018. Si usted revisa el plan del 2023, publicado por este gobierno y firmado con su presentación y con su foto, el actual presidente de la República, en ese plan maestro de electrificación del 2023 al 2032, publicado en este 2024, ahí se dice que la generación térmica disponible en este 2023 que está el inicio del plan, ¿no?, y que fue publicado en el 2024, se dice que era 7.117, exactamente la misma cantidad de 6 años atrás. Y además se dice que la generación térmica era de 1.958 megavatios. Ayer llegaron a funcionar 1.000 megavatios de potencia en generación térmica. 1.000 en la hora pico. Se puede decir. Entonces, que no ¿dónde hicieron, están se los puede, 950 megavatios adicionales? ¿Dónde están? ¿Por qué no se han reparado? ¿Por qué están fuera de servicio? ingeniero, y precisamente se puede decir que en el plan maestro de electrificación de 2023 no se hizo un inventario del parque termoeléctrico de cuánto mismo es lo que se tenía de generación de energía eléctrica operativa. Se podría decir que hubo negligencia por parte del gobierno de Noboa, bueno, y también del gobierno de Lasso, porque fue, digamos, fue proyectado por Lasso y fue firmado por Noboa. ¿Se puede decir eso? Mire, usted cuando publica un plan maestro de electrificación tiene que tener un análisis actualizado a la fecha en que se publica. Esto dice 2023, pero fue publicado en 2024. Claro. Y usted tiene que pedir la actualización de eso, ¿no? Entonces, pero mire, lo que demuestra lo que yo acabo de mencionar es que en 6 años no se hizo absolutamente nada en generación termoeléctrica, ¿no? Y que además, efectivamente, no se hicieron los mantenimientos porque lo que hay disponible en este momento, después que ya han recuperado una serie de centrales, porque en la época de abril, en noviembre y en diciembre del año pasado, a duras penas llegábamos a los 450 megavatios en generación térmica. Ahora tenemos el doble de eso, pero todavía faltan 950 megavatios por reparar. ¿Y por qué no se los ha reparado? Si, mire usted, para ponerle un ejemplo, la central Enrique García, para reparar y poner en operación esa central, tuvieron que mandar a Estados Unidos a reparar la máquina porque había habido un daño en el generador. Tuvieron que mandarlo allá, regresarlo y ponerlo en operación, y todo eso les tomó 4 meses. Ese es uno de los casos más complicados que hay cuando usted tiene que mandar un equipo al exterior y traerlo. Normalmente el tiempo que se demora, si no se toman acciones rápidas, llega incluso hasta los 6 meses. Lo hicieron en 4 meses, lo hicieron bien. Pero asimismo, tenían que resolver el problema que tienen 950 megavatios adicionales que están parados. Entonces, eso es lo que tiene que decirle Noboa al país. ¿Por qué eso no está
en operación? ¿Por qué no está disponible? ¿Por qué no han intervenido eso? Si esos 950 megavatios estuvieran en operación, no tendríamos apagones en estos momentos, señores. El Ecuador tiene que tener claro eso. Por otro lado, también quiero mencionar Ingeniero, que... ingeniero, nada más Sí, una cuestión. Dicen que el país no tiene plata para hacer esos mantenimientos o que no tenía dinero para hacer esos mantenimientos. ¿Es esto así? no tenía dinero para eso, pero sí tenía dinero para pagarle a Colombia aproximadamente unos 500 millones de dólares que tiene que haber invertido Claro. o gastado, porque eso no es una inversión. Entonces, con eso hubiéramos comprado otros 500 megavatios de generación, ¿no? Entonces, son cosas que no se puede decir, que no las puede decir un presidente de un país, que él mismo dice que tiene 8.000 millones de dólares en la Reserva Monetaria Internacional en una cuenta en el exterior. Entonces, que no pueda hacer los mantenimientos y que le haya tenido que sacar dinero, 500 millones de dólares de las cuentas de Select, para dejarlo sin margen de operación. Entonces, eso es lo que tiene que saber el país. Eso es lo que tienen que saber los ecuatorianos. No se toman esas decisiones por razones políticas, porque hay un plan preparado, definido, para que el sector privado ecuatoriano sea privatizado, señores. Esa es la realidad. Es hacia allá donde va toda la programación que tiene este gobierno. Durante la entrevista también se manifestaron algunas otras cuestiones. Por ejemplo, de la reunión que va a tener con Colombia. Y en ese caso, quizás en una actitud prepotente, dijo, si quiere Colombia ayudarnos, que ellos empiecen. Ingeniero, Colombia nos ha dado cerca de 350 megavatios o 450 megavatios hasta hace un mes. Si la memoria no me falla, era 350 o 450. No es ayuda suficiente, aunque bueno, los precios no es que sean cómodos o accesibles. 34 centavos, 44 centavos, incluso 61 centavos nos vendió el año pasado en 2 meses. Pero en todo caso, ¿no es esa una ayuda? Mire, es lamentable ese tipo de declaraciones del presidente de la República, ¿no? Eh, las relaciones con Colombia son delicadas en el sentido de que Colombia también tiene un estiaje fuerte y tiene que resguardar la operación segura de su sistema, que es lo que nosotros no hemos hecho en todo este tiempo, ¿no? Ellos sí lo han hecho y por eso no tienen apagones. Incluso la ministra llega a decir que Colombia sí tiene apagón. O sea, otros comentaristas también repiten las mismas cosas, lo cual no es cierto. Entonces, yo creo que a pesar de los costos y todo lo que se habla, porque la verdad es que en el momento en que Colombia nos vende energía, su sistema eleva el costo de producción porque al usted incrementar más generación térmica dentro de su sistema, la tarifa promedio aumenta, ¿no? Y además, usted tiene que llegar a acuerdos, o sea, normalmente se ha revisado esos costos, cuánto le sube, cuánto le representa de costo a Colombia generar una generación adicional para entregarle a Ecuador, eso sube un poco el valor, ¿no? Pero recordemos que aparentemente no se revisan esos costos. ¿Se acuerda usted que el ministro Santos dijo que había firmado un documento en el cual ni siquiera vio cuál era el costo de la tarifa? Y simplemente se lavaba las manos con eso, cuando con esa declaración debería estar con un juicio penal que debería llevarle adelante
fiscal general del Estado, pues. ¿Cómo es posible que un ministro firme un documento que perjudica en su tarifa al país y él ni siquiera lo revisa, ni lo discute, ni lo negocia, sino que simplemente lo firma, ¿no? Entonces, allí puede haber muchas cosas. Y lo primero que pensamos es que ahí tiene que haber un negociado. Es lo primero que se piensa. Entonces, por eso yo he venido insistiendo en que la Contraloría General del Estado debe hacer una auditoría a todas las transacciones internacionales desde el año 2019 en que se empezó a comprar a Colombia energía nuevamente y hacer una auditoría y determinar si eso, lo que se hizo, estaba correcto o no estaba correcto, ¿no? Entonces, hay ahí algunas cosas que no están claras, que yo creo que van a salir y me las reservo para otra oportunidad, porque eso va a salir en el momento que se haga una auditoría. Y el Contralor tiene la información, porque es la misma información que ya pidió anteriormente para hacer la auditoría que le permitió decir que efectivamente no se habían hecho las inversiones para comprar la generación que estaba prevista en el Plan Maestro de Electrificación y que no se habían hecho los mantenimientos en las centrales termoeléctricas e incluso en las hidroeléctricas. Entonces, la información la tiene. Así que lo que tiene que hacer el Contralor es analizar detenidamente qué es lo que ha pasado con las transacciones internacionales, porque hay negocios oscuros. Son negocios opacos que deben ser, por el bien del país, deben ser transparentados. Entonces, ahora... Ingeniero, sí, antes de pasar al tema de Toachi Pilatón, y no quiero que se me quede suelta esta pregunta, dijo Noboa que él se pelea con los técnicos para que no haya las 15 horas de racionamientos de energía eléctrica. Y yo le pregunto, ingeniero, ¿por qué no hizo caso a los expertos, a los especialistas de la SENACE, del Ministerio de Energía y demás, en enero o desde diciembre que ya asumió la presidencia? ¿Por qué ahí no se puso a discutir el tema de la crisis energética y ahora sí, 11 meses después, se pone a discutir? Es la gran pregunta interrogante que muchos ecuatorianos se hacen. Bueno, como mencioné, desde mi punto de vista, este es un plan muy bien preparado para destruir el sector eléctrico y ocasionar una situación en la cual se justifique a gritos que las centrales termoeléctricas, hidroeléctricas y todo lo que tiene el país deba ser entregado al sector privado. Así, entregarlo como que estamos entregando pan, porque no se dan cuenta de las inversiones que tiene eso. Entonces, yo creo que desde ese punto de vista, él no pensó, no calculó, sus asesores no lo asesoraron adecuadamente del impacto que iba a tener llegar a los extremos que hemos llegado, ¿no? A los extremos que hemos llegado. De tal manera que se le ha caído su candidatura, pues. Eso es lo que pasa, ecuatoriano. Se le ha caído su candidatura. Entonces ahora sí está asustado, está preocupado. Y ahora sale a decir algo a la prensa. Y ya vemos los resultados de todo lo que ha dicho, ¿no? Entonces, él solo ha provocado esto y toda su caída está a la vista, ¿no? Esperamos que los ecuatorianos recapaciten y no cometamos el error de elegir nuevamente como presidente a este señor. Estaríamos hablando de una crisis inducida. Y a propósito de la crisis inducida de energía eléctrica, una crisis programada para tener apagones, quizás no de 14 horas, sino ellos han de haber programado para unas 6, 7 horas o 4 horas. ¿Quién sabe qué estaría pasando por la mente de ese personaje que está en Carondelet? Pero Daniel Noboa envió un proyecto de ley de energía eléctrica para la transición a energías renovables, dijo. Y la Asamblea ya le aprobó, ingeniero.
y el artículo más controversial, por decirlo menos, es el artículo 52, y le voy a citar porque ya me lo sé de memoria tantas veces que no me canso de sorprenderme la magnitud que podría llegar a tener. Quisiera tener su criterio. En el artículo 52 dice: para la construcción, operación y mantenimiento de proyectos prioritarios según el Plan Maestro de Electricidad. Creo que nadie estaría en desacuerdo que alguna empresa privada haga, por ejemplo, alguna de las etapas del Río Santiago. Creo que esa no es la discusión. Pero, ingeniero, dejar la posibilidad para que sea la operación y mantenimiento de proyectos prioritarios, ¿cree que es la solución? Ahí estaríamos hablando que Masar podría pasar a manos privadas a través de esta figura de la concesión para que sea operada y dada el mantenimiento. De igual manera, las centrales termoeléctricas. Usted ya nos ha dicho 950 megavatios que no se tiene actualmente en operación. Podría ser ese el camino y el fin que han tenido durante estos últimos 8 años tanto Moreno, Lasso, y que ha tenido su clímax con Daniel Noboa, el pasar a manos privadas a través de la figura de la concesión proyectos como Masar o como alguna de las centrales termoeléctricas. Mire, la inversión privada es bienvenida cuando produce creación de nuevas fuentes de trabajo, ¿no? Ahí es bienvenida. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Por ejemplo, tenemos en el Plan Maestro de Electrificación algunos proyectos que debieron haber entrado desde el año 2017 en adelante y que no han entrado, ¿no? Y proyectos que son prioritarios, que están en el Plan Maestro de Electrificación. Entonces, la inversión privada en cualquiera de esos proyectos debe ser bienvenida para financiarlo, ¿no? Podría darse el caso que incluso los puedan operar durante el periodo de recuperación del capital de esos proyectos, ¿no? Pero, ojo, que lo que pretende esta ley y todas las modificaciones que se han hecho es que el Estado no sea regulador de ese sistema. Entonces, pongan las tarifas que ellos les dé la gana, la tarifa que sea, ¿no? Y poder construir las centrales que ellos crean que son las convenientes. No las que están en el Plan Maestro de Electrificación, sino la que ellos propongan. Es decir, a dedo. Entonces, ¿de qué sirve el plan cuando lo que se pretende es desbaratar toda la planificación de un país y permitir que venga un empresario privado y diga: yo quiero hacer esta central, yo propongo hacer 200 megavatios de energía fotovoltaica? Y hay que hacerla, pero está bien que lo proponga o que en un momento determinado lo construya si lo quiere construir, pero lo que pasa es que vienen las condiciones para hacer eso. ¿Cuáles son las condiciones? Primero, tarifas preferenciales, es decir, las tarifas se pagan, primero hay que pagarle al empresario privado, la primera cosa. La tarifa la ponen ellos, tienen que darle exenciones tributarias, tienen que tener preferencia para entrar en operación, es decir, prioridad número 1 para entrar en operación. Imagínese usted una central fotovoltaica reemplazando en prioridad a una central hidroeléctrica. O sea, usted tendría que desperdiciar el agua ¿por qué? Porque hay un contrato firmado que dice que esa central fotovoltaica tiene prioridad para operar, ¿no? Entonces, todo es preferente, ¿no? Cuando yo me pregunto, a ver, las centrales
fotovoltaicas o eólicas o todas las que son energías renovables no convencionales, no consumen combustible, ¿no? La fuente de energía solar está a disposición, ¿no? El aire también está a disposición. En los geotérmicos también es energía de la tierra. Entonces, ¿por qué se tiene que dar una preferencia por encima de lo que se le da a una hidroeléctrica? Entonces, ¿qué es lo que está detrás de todo esto? Detrás de todo esto hay un negocio, y eso es lo que tenemos que tener claro los ecuatorianos. Que porque son energías renovables, hay que darles una tarifa, en vez de ser de 4 centavos, es una tarifa de 10 centavos. Entonces, con esos criterios, la tarifa final, la tarifa al usuario final, ya lo han dicho por ahí, la quieren incrementar en un 50%, o sea que quieren que suba a un promedio de 15, ¿no? Y eso sería un primer paso, porque el siguiente paso es que llegue a 20. Están sondeando el mercado, están sondeando a ver la reacción de los ecuatorianos. ¿Qué decimos los ecuatorianos ante propuestas como esta? Cuando una central, cualquiera de estas energías renovables no convencionales, no se gasta absolutamente en ningún tipo de combustible y son energías que deben ser tratadas exactamente igual que una hidroeléctrica. Y los costos de una hidroeléctrica son de 4 centavos, señores, incluido el costo de financiamiento. Ingeniero. Entonces, para no... ingeniero. Sí, me permito... adelante, me parece que quería terminar con el punto. Mire, el promedio de la generación del país, estoy hablando solamente de costo de generación, no del promedio final de la tarifa, está alrededor de 3.5 centavos de dólar el kilovatio hora. ¿Cómo se consigue ese valor? Porque las termoeléctricas tienen un valor muy por encima. Claro. Pero las únicas que sostienen la posibilidad de tener una tarifa de ese orden son las hidroeléctricas, porque las hidroeléctricas en la tarifa tienen una contribución, tienen una tarifa de alrededor de 1.7 a 2 centavos de dólar el kilovatio hora. Entonces, y producen en épocas de lluvia hasta el 90%, 93% de la generación del país. Entonces, el promedio anual final del costo de la energía llega a 3.5 centavos aproximadamente. En el momento en que usted comienza a toda central nueva que venga, reconocerle 10 centavos, 15 centavos, dependiendo si es una termoeléctrica, o valores que alteren sustancialmente esta forma de calcular la tarifa, las tarifas se van a ir a las nubes, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede justificar un incremento de tarifas si lo único que hay atrás de todo esto es que con el membrete de que son energías renovables no convencionales, estamos tratando de aprovecharnos y conseguir una tarifa alta y conseguir exenciones de todo tipo a nivel tributario, ¿no? A nivel de todo tipo de cumplimientos con la ley y también pues en tarifas, en preferencias, o sea, ellos para todo primero el sector privado, para todo, ¿no? Con tarifas especiales. Entonces, cuando las tarifas que deben ser aplicadas a todos estos proyectos, máxima tarifa, escúcheme bien ecuatoriano, la máxima tarifa que debería tener cualquier proyecto de estos que no utilizan combustibles, debe ser de 3.5 centavos de dólar el kilovatio hora y máximo llegar a 4 como está un hidroeléctrico. ¿Por qué razón? Porque si es 3.5 no se altera el valor promedio anual del costo de la tarifa y no afecta al valor final de la tarifa con 3.5. Si usted le pone 4 ya afecta un poco, pero 4 es un techo, porque eso es lo que se le reconoce a una central hidroeléctrica. No puede haber una central
que no consuma combustible y que usted pretenda pagarle más de 4 centavos de dólar el kilovatio hora. Esa es la realidad. O sea, nos venden humo diciendo que esto es una tecnología. Señores, usted vaya a China, compra cualquier cantidad de paneles solares a precios inimaginables, baratísimos. Y la tecnología no es tecnología de armar el paquete, no es ninguna tecnología especial. Es cosa que cualquier empresa extranjera puede hacer, incluso a nivel nacional ya hay experiencia de esa naturaleza en las centrales que se tienen actualmente. Entonces, no hay ningún misterio. Lo que hay es una política difundida a través de medios públicos o de medios privados, haciendo como que esto es algo que hay que pagarlo porque cuesta más. No es así. Ingeniero, y eso es mi mensaje para los ecuatorianos sobre este tema. Ingeniero, brevemente también para abordar el tema de Toachi Pilatán antes de que les llegue el corte de energía. Esto tenemos 8 minutos, pero brevemente, he visto algunos análisis y en efecto la mayoría concuerda en que no se logra todavía pragmatizar el tema privado en el tema de generación de nuevas energías por la tarifa, y que el fin último de toda esta crisis inducida, de este plan que han elaborado para debilitar el sector público, debilitar el Estado en el tema eléctrico, es la tarifa. Y se menciona que podría ser un incremento de 300 hasta un 500%. Le escuchaba el otro día al economista Pablo Dávalos. ¿Es eso lo que podría pasar con el Ecuador? ¿Es eso a lo que nos han llevado en estos últimos años? Por ejemplo, una familia que pague $20 terminaría pagando $60 o incluso hasta $100, como ya pasó en Argentina, como también pasó en España, y ejemplos abundan de cuando se privatiza o se concesiona al sector privado. Ingeniero. Bueno, yo creo que en estos momentos, me alegro que usted lo haya mencionado, esto de el problema central de todo esto es la tarifa, ¿no? Y el argumento de que hay una tecnología especial y que son equipos caros. No son equipos caros ecuatorianos. Esto ya hay que desmitificar todas estas tecnologías que son tecnologías sencillas, ¿no? De fabricar y que no se justifica bajo ningún punto de vista tarifas de ese tipo. Pero siempre al hablar de generación tenemos que hablar siempre del costo de generación, ¿no? Del componente de la tarifa, ¿no? Porque ese es el que se va a afectar en este momento con esta parte de lo que tiene que ver con generación, con las centrales de generación. A la larga nos van a decir después, que ese es el siguiente paso, que también para hacer inversiones en transmisión también hay que concesionar y entregar al sector privado la transmisión. Y posteriormente nos van a decir también que en distribución también hay que hacer lo mismo porque necesitamos invertir. Señores, con la plata que se le han sustraído a SELEC en los últimos 8 años, todo el sector eléctrico estaría funcionando perfectamente. Eso no es verdad lo que se dice. Entonces, y los proyectos de generación se hacen financiados. No se hacen, señores, teniendo el dinero en caja. Se consigue financiamiento y esos financiamientos se pagan con la producción que generan esas nuevas centrales. Esto no me cansaré de decirlo porque esa es la forma como el sector privado incluso financia pues, sus proyectos cuando quiere hacer una inversión en sus negocios. Ahora, perfecto. Ojo ecuatorianos, que aquí hay un tema que no se ha mencionado. Hay un tema que no se ha mencionado. Coméntelo, ingeniero. Adelante. Resulta que me preocupa que todo este fomento al sector privado para que pueda construir nuevas centrales de generación se estén pensando que se hagan con
financiamiento estatal a través de los bancos privados, con líneas de crédito a los bancos privados o a cualquier banco, y no con financiamiento a través de, digamos, financiamiento externo. Eso es algo que hay que tener mucho cuidado, porque imagínese usted que ahora el inversionista privado comience a hacer gestiones para que sea la Corporación Financiera Nacional o líneas de crédito a los bancos privados los que les permitan obtener fondos para realizar sus proyectos, ¿no? Entonces, aquí se necesita inversión fresca, inversión que venga del exterior, ¿no? Y, ojo, hay que tener mucho cuidado con esas inversiones que vienen de paraísos fiscales, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que tener muy claro. Pero verá, Frank, yo quisiera decir algo que es importante que se diga. Hemos hablado muchas veces de que no se ha hecho la instalación de centrales nuevas que están contempladas en el Plan Maestro de Electrificación. Y yo quiero muy brevemente decirle los nombres de esas centrales que no se han instalado. Adelante. En el Plan Maestro está Machala Gas, la tercera turbina, que son 77 megavatios. Está Machala Gas, el ciclo combinado, que son 110 megavatios. Está la central Ayuriquín de Toachi Pilatón con 205 megavatios. Está un proyecto de 200 megavatios contemplado en el Plan Maestro del 2016, fotovoltaicos, de energías renovables no convencionales que se referían a Villonaco 2, Villonaco 3 y otro proyecto, creo que algo de geotérmico. Entonces ahí habían 200 megavatios. Después vino Moreno y le sumó 300 megavatios más a eso y puso que eran 500, porque ahí sí incorporó los 200 megavatios fotovoltaicos del Arón. Pero tampoco se hizo. Para el 2023 estaba programado Paute Cardenillo con 595.6 megavatios. Para el 2023 mismo, en el plan de Moreno del 2018, incorporó un bloque térmico de ciclo combinado de 400 megavatios. Y para el 2025, en la única hojita que le cambió al plan de Moreno, Guillermo Lasso propuso un cambio en el cual incorporó un bloque de proyectos de energías renovables no convencionales adicional, un bloque 2 de 500 megavatios. Eso tenía que estar hasta el 2025, todo lo que le he mencionado. Esos son 2.400 megavatios, exactamente son 2.388 megavatios que debieron construirse de acuerdo con el Plan Maestro del 2016 y 2018 y no lo cumplieron, ¿no? Eso de ahí. Y además de eso, en el plan del 2016 estaba contemplado lo que se llama el caso matriz productiva. El caso matriz productiva. ¿Qué es esto de la matriz productiva? Muy brevemente. Se tenía pensado que para esa época, en el 2023, ya debería entrar en operación la nueva refinería del Pacífico y también industrias básicas de aluminio, de cobre, de petroquímica, de astilleros, de fertilizantes. Y ahí habían 2.690 megavatios adicionales que estaban proyectados para entrar en operación hasta el 2025. Es decir, habían 2.400 megavatios por un lado, en el caso base, y 2.690 megavatios en el caso matriz productiva. Un total, en números redondos, de 5.100 megavatios. Esos son los proyectos que no se han ejecutado, con nombre y apellido. Eso, si se hubiera hecho solamente el caso, lo que era el caso base, que eran 2.400 megavatios, estaríamos hablando de otro país. Entonces, la irresponsabilidad de estos últimos 3 gobiernos en esta parte de aquí es lo que nos tiene en la situación que estamos. Ahora, todo esto se ha dejado de lado porque los proyectos hidroeléctricos, ahora lo que era para el 2025, ahora está para el 2031, 2032. Es decir,
ya lleva 7 años de desplazamiento, exactamente los 7 años de estos últimos 3 gobiernos neoliberales. Entonces, por eso estamos en la situación que estamos, porque no se cumplió con el plan maestro de electrificación y porque tampoco se hicieron los mantenimientos de lo que se tenía. Hemos dicho hoy que hay 950 megavatios parados de generación térmica. Han sido Entonces, las apreciaciones. Esa es la realidad que debe conocer los ecuatorianos y no dejar que nos lleven hacia discusiones que tratan de solapar esto, de ocultar esta información para decirnos que, no, si es el estiaje el causante de todo esto. No es así, señores. Aquí está la información de qué es lo que ha pasado en el país, en el sector eléctrico ecuatoriano. Han sido las apreciaciones del ingeniero Carlos Julio Balda, representante del Foro Politécnico, experto en energía eléctrica, a quien agradecemos por haber estado en el espacio. Esperamos contar con usted 5 minutos más. Adelantamos el cierre por si nos vuelve a pasar lo mismo que nos ocurrió hace poco con nuestro primer invitado. En estos momentos tenemos que prever todo, ingeniero. Vamos brevemente y quisiera preguntarle sobre el papel de Coca-Codo Sinclair. En estas últimas semanas, meses, se ha visto que Coca-Codo Sinclair ha generado más del 50% de la energía eléctrica que consumimos a nivel nacional. Ingeniero, ¿qué habría pasado con el Ecuador si no se hubiese construido Coca-Codo Sinclair durante la presidencia del economista Rafael Correa Delgado? Bueno, el primer efecto es que esa generación tendría que haberse instalado generación termoeléctrica. Es la única forma de que el país hubiera sobrevivido todo este tiempo, ¿no? Porque no había otra alternativa. O simplemente el país hubiera colapsado totalmente, ¿no? Entonces, la única explicación era que hubieran abundado las barcazas, las nuevas contrataciones de centrales que no son las adecuadas, o sea, pensando en la inmediatez de resolver problemas creados de manera intencional y no con la planificación que existe en el plan maestro de electrificación. Eso es lo que hubiera pasado y como consecuencia de ello, la tarifa hubiera llegado como mínimo a 20 centavos el kilovatio hora. Eso es lo que hubiera pasado en el país y entonces imagínense cómo estaría la gente con el tema de la energía en sus domicilios. Y a pesar de todo lo que estamos diciendo, quienes normalmente soportan todos los incrementos de todo esto son los usuarios residenciales, ¿no? Porque hay usuarios residenciales que pagan una tarifa escalada con una pendiente muy alta a medida que va subiendo su consumo. Pero eso no ocurre pues en el sector empresarial, en el sector comercial. Usted ve como tenemos iluminados edificios y como la publicidad gasta energía de una manera descontrolada y sin embargo los costos que se manejan en estas empresas son costos preferenciales, como todo lo que quiere el sector privado. Todo es preferencial cuando se refiere al sector privado, pero cuando se refiere a las personas que más necesitan este servicio para sobrevivir, para existir, en ese momento pues estamos hablando de quitarle los subsidios a la energía eléctrica y cosas por el estilo, ¿no? ¿Qué hubiera pasado? Yo creo que ahí se resume eso, ¿no? ¿Qué hubiera pasado con los apagones, ingeniero? Digamos que no se hubiese construido Coca-Codo Sinclair, que lo que pronosticaban microfisuras, que fallas en la construcción, cuando el sistema está operativo, no hemos visto fallas en el sistema, salvo cuando no dieron el mantenimiento a la central hidroeléctrica. Pero digamos que no se hubiese construido Coca-Codo Sinclair. Ahorita, ¿de cuántas horas serían los apagones en el Ecuador? Prácticamente no, es que ya hubiera colapsado el Ecuador, Frank. Realmente
no se puede sostener un país en las condiciones que estamos en estos momentos. Es insostenible, ¿no? Toda la producción, el Producto Interno Bruto del país ya tiene que haber bajado, por lo menos haber pasado, tal vez llegado al 5%, en disminución. Veremos los informes posteriormente, pero lo más importante es cómo a las empresas más pequeñas es a los que más les ha afectado esto, y porque son familias que se quedan sin ingresos. Entonces son familias que se van del país. No tengo datos de migración, pero la gente que está saliendo del país es de manera espectacular. No creo que un país pueda sostenerse mucho tiempo en esta forma. Y además es importante mencionar lo siguiente: el país ya tuvo un gobierno del 2007 al 2017 que nos enseñó, el gobierno de Rafael Correa, nos enseñó que sí es posible sacar adelante un país, que sí podemos tener servicios al alcance de los ecuatorianos, que se puede crecer, que el país creció, que la economía creció y que podía seguir creciendo, ¿no? Pero había que destrozar todo lo que se creó en esa época, porque es inaceptable que alguien que no pertenece al círculo haya podido hacer eso y le haya abierto los ojos a los ecuatorianos, que ahora ya no se los puede engañar fácilmente. Han pasado 8 años de engaño y sin embargo ahí está la opinión de los ecuatorianos diciendo: todo esto es una mentira, ¿no? Sabemos que se puede hacer, sabemos lo que se hizo y sabemos que podemos tener una mejor vida. Y entonces, ahora lo único que tienen que hacer los ecuatorianos es votar adecuadamente en las próximas elecciones. Ingeniero, aprovechando que todavía tiene energía eléctrica, qué bueno que Coca-Cola Sinclair nos esté proveyendo más energía eléctrica para evitar el tema de los apagones. Agradecemos porque sabíamos que usted iba a tener el corte a las 9, por suerte se extendió hasta las 10 y esperemos que se extienda una hora más o 2 horas más, ya las 11:10 en estos momentos. Ingeniero, vamos con el tema de Toachi Pilatón. También se habló en la entrevista en TC Televisión con Rafael Cuesta sobre Toachi Pilatón y también se vio una información engañosa. Pero quisiera preguntarle, ingeniero, ¿es posible que ya para diciembre, como lo ha anunciado Noboa, se pueda tener esos 90 megavatios hora que se había ofrecido y que para abril ya se tenga la operatividad total de la central hidroeléctrica que empezó en la Revolución Ciudadana y que probablemente vaya a romper el récord Guinness por ser la central hidroeléctrica que más tiempo se ha demorado en ser construida y finalizada, porque en el 2017 ya tenía un avance del 90%, tan solo faltaba el 10%, y bueno, al fin parece ser que hay una luz al final de la central hidroeléctrica Toachi Pilatón. Ingeniero. Bueno, mire, ojalá sea cierto lo que dice el presidente. Realmente se necesita esa central para dar una ayuda al sistema eléctrico ecuatoriano. Pero evidentemente que eso no es suficiente, ¿no? No como para evitar los apagones. Tal vez disminuyan un poco las horas de racionamiento. Pero mire, yo tengo mis dudas de que eso esté en diciembre. Eso sí se lo digo. Yo no creo, ojalá me equivoque, pero yo no creo que eso va a estar en diciembre. Yo creo que eso va a demorar y estará listo en marzo, ¿no? Entonces, pero ¿qué es lo que la recomendación? Mucho cuidado con lo que quieren hacer en esa central, porque por apurados a los colombianos les pasó una tragedia en una central hidroeléctrica
en Colombia y tuvieron que lamentarse. No es tan fácil poner en operación una unidad dentro de un sistema que está integrado por 3 centrales, por 3 unidades de generación, y nomás decir que voy a poner en operación una, ¿no? Eso no es tan sencillo y es peligroso que pueda producirse daños internos en la central y afectaciones a las personas que allí trabajan, ¿no? Entonces, claro, es preferible que las cosas se hagan bien y no tener que lamentar desgracias en el futuro. Esa es mi recomendación sobre este tema. Antes de finalizar con el programa, y gracias a la amplia audiencia que hemos tenido el día de hoy, sin duda alguna el horario va mejorando a través del tiempo. Antes era bueno el horario de las 9, después era mejor el horario de las 10, pero con los apagones, sin duda alguna, desde las 10 hasta las 12 tenemos una amplia, cientos de conectados que están con la señal de En Retrospectiva, a quienes agradecemos por estar aquí conectadísimos, segurísimos de tener su suscripción a este bellísimo canal con el hashtag siempre, recuérdenlo, La Otra Verdad, porque aquí, amigas y amigos, contamos verdades, pero ya lo saben, en cantidades industriales. Vamos a leer algunos de los comentarios antes de darle el paso para cerrar la entrevista con el ingeniero Carlos Julio Balda. Saludos a todo el equipo de En Retrospectiva, ya puse mi like y mi suscripción, gracias por la excelente información. Norma Macías, saludos desde Manabí, saludos desde Chinis, nos comenta, saludos querida, bueno, ahí también se dan sus saludos entre los comentarios, muchísimas gracias, 150 conectados, como siempre, un gusto estar en su espacio En Retrospectiva, llevándoles precisamente la noticia, la información y las entrevistas con los temas destacados de la semana. Ingeniero, antes de finalizar con el programa, y como ya es un clásico, ¿cuál sería la otra verdad de la entrevista que le realizaron a Daniel Noboa, que primero parecía ser en vivo y luego ya vimos que el reloj del propio Daniel Noboa dijo todo lo contrario? La 1:02 de la tarde y la entrevista fue después de esa hora. ¿Cuál sería la otra verdad de todo lo que se dijo o del por qué se realizó esta entrevista? De haber una otra verdad, sino la conclusión del programa. Adelante. Bueno, mi conclusión sobre esa entrevista es que el presidente de la República está asustado con las encuestas y se vio obligado a salir al aire, y lamentablemente no sé qué pasa con los asesores que tiene, pero no fue una entrevista provechosa que le haya favorecido, todo lo contrario. Se confirmaron nuestras denuncias de meses, que venimos diciendo las razones por las cuales tenemos estos apagones en el país. Se ha confirmado por parte del presidente de la República, ¿no? Y prácticamente de todo lo que dijo, ya lo mencioné antes, 5 preguntas resultaron engañosas de 7 y una resultó fuera de contexto. Entonces, es lamentable lo que pasó, pero la salida al aire del presidente, en vez de mejorar su situación, creo yo desde mi punto de vista que empeoró. Y la situación realmente para él es que está asustado. Esa es mi conclusión. Han sido las apreciaciones del ingeniero Carlos Julio Balda, representante del Foro Politécnico, experto en energía eléctrica, a quien agradecemos por haber estado en el espacio, seguros de contar con su participación en futuros análisis, diálogos y debates de la coyuntura nacional. Muchas gracias, Fran, por su invitación. Saludos a los ecuatorianos.